para que los que no pudieron estar. Primero agradecerles, la verdad que estamos desde la Secretaría de Doctorado y Postdoctorado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, muy contentos por la participación y por la cantidad de inscriptos que tuvimos. No pensábamos encontrar tanto interés y la verdad que nos alegra un montón poder estar discutiendo estas cuestiones. La charla surgió un poco hablando con la doctora Casparri en estos días y reflexionando un poco sobre la experiencia doctoral y los momentos y los procesos que se viven a lo largo de ese camino. Y nos parecía un poco que estaba bueno por lo menos plantear la discusión y el debate sobre algunas reflexiones que van surgiendo en ese proceso y que vale la pena compartir entre todos. De ninguna manera la idea de la charla de hoy es si bien tiene el carácter expositivo, me parece que tiene más el carácter de charla grupal y de ir escuchando algunas reflexiones. Obviamente voy a ir guiándola con una presentación, pero me parece que la idea es encontrando cuestiones que surgen, que nos cruzan a todos, a los doctorandos y a los tutores. De hecho, lo hablaba con Vero García Fronti, que me parece que estaba ahí, y yo antes de la charla digo, bueno, Vero, cuando lo empecé a hacer me parece que es más para el candidato doctoral esta charla, y ella me dice, no, pero yo tengo doctorandos que a mí me sirve por ahí escuchar eso, y digo, claro, suma también de los dos lados, así que me parece que está bueno compartir este rato, que espero que no lleve más de una hora, así que planteo 20, 30 minutos de la exposición y después abrimos los micrófonos para un poco el debate y escucharnos entre todos. Así que bueno, sin más, arranquemos. Denme un minuto, ahí estamos. Bueno, la charla de hoy se llama El proceso doctoral, cuestiones y expectativas en el recorrido de la tesis. La idea es compartir algunas reflexiones que surgen de pensar todo este proceso doctoral y qué significa investigar también. Primero les voy a contar un poquito quién soy yo. Me doctoré en Ciencias Económicas el año pasado en la Universidad de Buenos Aires. Previo a eso había hecho una maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgo, donde la tesis de maestría había tratado el tema de los commodities, soja, trigo y maíz como activos financieros. Y la tesis doctoral fue justamente el mismo tema, por eso ese fue un poco mi recorrido académico. Después hice algunas estancias de investigación en el exterior, que van a ir surgiendo en esta charla, algunas en Estados Unidos, otra en México, otra en España. Después en el sector privado me dediqué algún tiempo como consultor de empresas agropecuarias y hoy en día trabajo como director de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines. Y ahí un poquito les dejo la ruta de los artículos publicados, que siguen alguna lógica particular de algunas de las cuestiones que vamos a trabajar hoy. Pero sin más, quiero arrancar. La charla del día de hoy tiene dos objetivos centrales. Por un lado, presentar dimensiones del proceso doctoral y la producción de una tesis en el contexto institucional universitario. Desde el proceso a la idea principal de investigación y la reflexión sobre el acuerdo que tiene que haber entre la formación entre el tutor y el estudiante. Y dentro de ese proceso hay un montón de alternativas y cuestiones que van surgiendo y que me parece que valen la pena alinear para que el proceso sea lo más suave y aceitado posible. Como vamos a ir viendo, en mi visión, tener una comunicación lo más clara posible con el tutor creo que es uno de los ejes fundamentales en el proceso doctoral y es una de las cuestiones que hace que el proceso fluya de alguna manera. Por comunicación me refiero a tener objetivos y expectativas alineadas. Eso me parece que es muy, muy importante. Un proceso doctoral, al menos en el estilo argentino, sé que por ahí en Estados Unidos puede ser un poco distinto, es un proceso de al menos 5 años, 4 años y medio en el mejor de los casos, es un proceso muy largo. Y el doctorando cambia mucho en el medio, ya sea a nivel académico como a nivel personal. La decisión doctoral es una decisión casi de vida. ¿Por qué? Porque durante esos 5 años implica un cambio muy grande también a nivel personal. Es decir, decidir un doctorado también implica decidir sobre el resto de las áreas de tu vida. Por lo cual no es una decisión a tomar a la ligera. Es una decisión que se puede tomar, es una decisión que se puede hacer, hay muchos doctorados, se puede hacer, pero es una decisión que implica al mismo tiempo
regular el resto de las áreas de tu vida. Así que arranquemos. Pensando un poquito en la tesis doctoral, creo que hay tres rasgos importantes que surgen. Uno, por un lado, es que el doctorando se vuelve autor de su propia creación y de la creación de saberes. Me parece que esto es importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el doctorando está creando y está siendo autor. Entonces es un primer momento de investigación donde el doctorando se tiene que adueñar de lo que está haciendo. Y eso es muy importante a mi entender. Los primeros, me costaba mucho a mí al principio, lo reconozco, los primer, segundo, incluso el tercer año, adueñarse un poco del tema. Y creo que he visto en retrospectiva, espérenme un segundo, que no sé qué pasó. Ahí estamos de nuevo. Entonces me parece muy importante adueñarse del tema. Eso me parece fundamental a la hora de avanzar con el proceso doctoral. Después, otro de los rasgos distintivos es que hay una relación formativa entre el tutor y el doctorando, y el tutor tiene que guiar esa lógica temporal y de escritura. Eso es muy importante, ir seteando límites y qué se espera en cada paso de esa etapa. Eso me parece fundamental como rasgo distintivo de la tesis. Y después, en última instancia, es que requiere una instancia de publicación y evaluación. Esto nunca hay que dejarlo de tener presente, que el objetivo último es producir una tesis doctoral que va a estar sujeta a una instancia de publicación y evaluación. Entonces, el resultado esperado de un proceso doctoral, aunque es obvio, es una tesis, pero que tiene la condición de ser examinada, tanto por tu jurado como por tu tutor, y después por el resto de la comunidad académica. Y al final del día, una tesis doctoral lo que tiene que hacer es dar cuenta de que el estudiante puede llevar a cabo una investigación. En el momento que alguien obtiene un doctorado, casi que se convierte en un investigador. Si bien después hay otras cuestiones, otras institucionales o demás, hacer un doctorado, además del propio descubrimiento de lo que uno consiga con su tesis, también da cuenta de que uno es capaz de hacer una investigación. Yo creo que no ameritaría para otra charla, pero casi volver a las raíces de qué significa el doctorado en sí mismo, es dar cuenta de que uno tiene la capacidad de realizar una investigación, y el día de mañana será aplicada a otras cuestiones y uno seguirá investigando otros temas, pero uno debería ser lo suficientemente maleable para ir cambiando distintos objetivos de investigación y puedas hacer un recorte y avanzar. Entonces me parece que tener presente estos tres rasgos ayuda a lo largo de la tesis. Y después me parece que es importante también marcar que la tesis doctoral o el recorrido del proceso doctoral se enmarca durante cinco ámbitos. Es decir, uno es el ámbito institucional, que es lo que te requiere el plan de estudios. ¿Sí? Eso, digo, no hay mucha... y después es la disciplina en la que uno se desempeña. Esto no hay mucho para hacer. Pero sí me interesa un poco más las otras tres. Que una es la subjetiva, que es cómo el investigador se relaciona como autor de su propia obra, otra vez que me parece muy importante adueñarse de ese tema. Otra es la vincular, que para mí tiene dos dimensiones, que una es la vincular vertical, que yo llamo del doctorando con el tutor, y otra es la vinculación horizontal, es decir, con las redes que genera el doctorando, que es otro de las claves que a mí me parece en un proceso doctoral, en un proceso reflexivo. Es decir, el doctorando se tiene que apoyar mucho en su tutor, pero también en sus redes horizontales. En sus redes horizontales son otros doctorandos que están atravesando los mismos problemas que atraviesa el doctorando. Y finalmente lo social, que es decir, lo contextual. Es decir, el doctorando no está en un contexto, no está en un laboratorio. Es decir, surgen cuestiones que van, saberes que van en los pasillos de la universidad, a tal le sucedió esto, a tal le sucedió tal cosa. Eso también va haciendo al recorrido de la tesis. Entonces, por ahí, plantear estos 5 ámbitos donde van cayendo distintas cuestiones del doctorado me parece que es importante para debatir. Finalmente, algunas cuestiones, no vamos a trabajar mucho acá en esto, pero ¿qué es investigar? Al final del día significa producir un saber nuevo a partir de un determinado recorte. Es muy importante en las etapas iniciales del doctorado tener un buen recorte del objeto de estudio.
¿sí? Yo he tenido muchas discusiones con la doctora Casparri y con mi codirector de dónde poner el corte. Es decir, uno cuando empieza a hacer un relevamiento de la literatura siempre siente que le falta un poco más, o siempre siente que no está haciendo, digo, siempre hay algo más para leer. Siempre uno cuando está viendo un artículo ve las referencias y siempre esas referencias llevan a otras referencias y ese es un proceso que en general no termina nunca. Entonces, tener un buen recorte del objeto de estudio y un buen acompañamiento del tutorial o el codirector, si es que se tuviera, que ayude a decir, bueno, hasta acá está bien. Y siempre, y ese proceso que creo que es casi de un crecimiento personal, de saber decir, bueno, hasta acá estoy yo. Y esa es una decisión de investigación, y está bien hacerla, porque es un proceso, sino que no termina nunca más. Después el doctorado obviamente es en etapas, pero me parece que lo importante es que el investigador tiene que dar cuenta de que este es un proceso sistémico. Es decir, después tiene que ser capaz de ese proceso poder hacer explícitas esas condiciones de producción del saber. Es decir, uno después con su obra tiene que poder ser muy claro y poder decir, bueno, estas fueron las condiciones en las que yo armé mi investigación. Estas son mis supuestos. En economía hablamos mucho de supuestos, esos fueron los supuestos que yo armé para el modelo, esto es lo que estaba buscando, esta es la contribución. Me imagino otra vez que en otras áreas de conocimiento hablo de eso porque es lo que sé, pero me imagino que en todas, esto es algo, me parece que es muy fundamental y ayuda a mover la tesis hacia adelante. Y después dos cuestiones que surgen en la resolución de los problemas de investigación, y por eso yo insisto mucho que el recorrido doctoral es un proceso de crecimiento personal, porque implica dos cuestiones, dos dimensiones. Una vez que elegiste el problema de investigación, el gran problema es que existen incertidumbres sobre los resultados. Uno no conoce hacia dónde está yendo. Es parte de la característica propia de la tesis doctoral, uno no conoce a dónde está yendo. Entonces uno dedica largas horas a temas inciertos, y muchas veces se encuentra con, otra vez hablo de economía, corrí un modelo que no me dio, las regresiones me dan cosas que no tienen sentido, un ida y vuelta constante con esos datos que uno va trabajando hasta llegar. Pero ese es un proceso de mucha paciencia, y de mucha paciencia tanto con el resultado como con uno mismo. Otra vez, insisto mucho con el aspecto psicológico del doctorado, porque creo que es fundamental, de verdad. Entonces, y después por otro lado, el doctorando creo que pasa mucho tiempo también eligiendo los problemas de investigación y tratando de mesurar cuáles valen las penas. Es decir, el doctorando hace constantemente un juego entre decidir cuáles son aquellos problemas de investigación que vale la pena trabajar. Es decir, una vez que los eligió y después estás todo el tiempo viendo qué otros problemas de investigación se relacionan con el tuyo. Entonces es un proceso constante que lleva mucho tiempo y mucha dedicación. Y después, por otro lado, también implica aceptar que el proceso doctoral implica trabajar que es algo sobre lo que no se sabe. Y por eso otra vez se vuelve importante el recorte del objeto de estudio. Porque una vez que uno hace ese recorte, a partir de ese momento, uno puede empezar a trabajar mejor sobre eso que no se sabe. Entonces, yo lo ponía de esta manera cuando armaba la presentación, y es, el proceso doctoral casi en su naturaleza es satisfactorio y frustrante al mismo tiempo. Es decir, es muy satisfactorio, pero también es muy frustrante encontrarse todo el tiempo con limitantes, con esto no sale, o no sé, le escribí al autor de este artículo y no me contestó, le pedía tal. Digo, es un proceso muy frustrante, entonces implica mucha paciencia con uno mismo y también con el problema en sí. Pero por otro lado, el proceso doctoral tiene claramente cosas muy buenas. La palabra que cuando otra vez estaba preparando esta presentación decía, bueno, ¿qué es una de las características distintivas del proceso doctoral? Una es la libertad. La libertad en el sentido de un programa doctoral ofrece al doctorando casi plena libertad para investigar y aprender sobre lo que quiera. Es decir, uno cuando arma un plan de tesis, obviamente lo enmarca en algunas cuestiones, pero no existe, difícilmente vuelva a haber otro proceso en la vida profesional de uno donde tenga tanta libertad para elegir el tema que quiere trabajar. Después, obviamente, si lo hace en un marco financiado, tendrá que encontrar a alguien que lo financie y demás, pero hay un montón es un gran proceso donde uno dice, realmente quiero trabajar sobre este tema. Entonces me parece que es importante tener en cuenta que
es uno de los momentos de más libertad de la vida profesional y académica a lo largo del tiempo. Y eso vale la pena, creo que vale la pena aprovechar. Una vez que definimos el recorte y que hicimos un montón de cuestiones, creo que uno de los ejes centrales para que la tesis avance es la relación tutor-doctorando. El tutor ejerce una gran influencia sobre la experiencia doctoral. El tutor puede hacer que la experiencia doctoral sea increíble y también puede ser que sea un infierno. Esa es una realidad. ¿Sí? Yo tuve mucha suerte, tuve una gran tutora y un gran codirector, pero la realidad es que uno habla con otros doctorandos y no todo el mundo tiene la misma suerte. Y hablando con muchos doctorandos, creo que el eje central que surge es el tema de la comunicación. Es decir, creo que alinear las expectativas de qué se busca es muy importante y sobre todo en los primeros años del doctorado. Es decir, ¿qué espera el tutor del doctorando? ¿Qué es lo que se espera? Y a la vez, ¿qué espera el doctorando del tutor? ¿Sí? Es muy importante, a mi entender, entender que esto es un camino de dos vías. O sea, es muy importante lo que espera el tutor, pero también lo que espera el doctorando. El doctorando eligió al tutor. Entonces, me parece que este camino de dos vías es poner muy claro, no digo en una hoja, pero si se puede mejor, es decir, bueno, ¿qué espera el doctorando? ¿Qué espera el tutor? ¿Y dónde nos encontramos en el medio? Y después me parece que hay otra cosa importante que es, ¿qué cantidad de encuentros hay? Es decir, uno necesita también sus tiempos para investigar, para trabajar, para escribir, y son tiempos donde a veces puede pasar semanas sin ver al director, o hay directores que dicen, yo te quiero ver todas las semanas. Pero definir la cantidad y la calidad de los encuentros me parece fundamental. Entonces, setear estos ejes al principio, en mi experiencia y habiendo compartido espacios de reflexión con otros doctorandos, creo que esto es importante. Otro de los ejes que nos parece fundamental es la identificación de cuál es la contribución única que se está haciendo con la tesis. Esto ya hablo un poco de la parte más avanzada de la tesis, ¿no? Pero es muy importante la pregunta de, ok, yo estoy haciendo muchas cosas con la tesis. Seguramente vas a estar escribiendo, no sé, la cantidad de páginas que sean, pero en general las tesis doctorales son muy largas. Últimamente estamos encontrando que son menos, por suerte, pero las tesis en general son muy largas. Entonces uno va trabajando sobre un montón de ejes y sobre un montón de cuestiones. Pero al final uno con la tesis doctoral está aportando una cosa. Identificar esa única cosa que estás aportando me parece fundamental porque hace que el resto de los objetivos trabajen hacia ese único. No es un ejercicio fácil identificar eso, por supuesto, y implica otra vez mucho trabajo con el tutor o el codirector y mucho trabajo reflexivo. Y también mucho trabajo de humildad. Humildad en el sentido de determinar, bueno, esto es lo importante que estoy aportando y el resto de las cosas no son tan importantes. No son tan importantes a la estructura de la tesis. Entonces, identificar eso es un ejercicio que parece que lleva tiempo, pero es importante en el avance de la tesis. Y poner a trabajar el resto de los objetivos en función del objetivo central. Respecto a la escritura, al menos en mi experiencia, y creo que es algo que trabajando con otros doctorados surge, creo que es clave tratar de escribir desde el día 1 del doctorado. No escribir la tesis, por supuesto, pero hacer un ejercicio constante de escritura creo que es fundamental. La escritura académica tiene formas particulares y características que lleva tiempo adquirirlas. Es decir, hay algunos que por ahí vienen de alguna maestría, donde ya hicieron un poco este ejercicio, alguna tesis de maestría, algún artículo, pero escribir una tesis es un proceso largo, entonces lleva mucho tiempo adquirir algunas de las características de la escritura académica. Y la única forma de escribirlas es escribiendo. Escribiendo borradores, escribiendo artículos, escribiendo ponencias, escribiendo y escribiendo. Ser concisos con las ideas también es importante, citar adecuadamente, otra vez, no dejar las citas para el final, ponerlas bien de una, eso es muy importante. Y es importante también que otros lean además de los escritos además del tutor. ¿Por qué? Porque cuando llevas una relación de 3 o 4 años con el tutor, a veces se vuelve un poco endogámica. Entonces es importante también abrir la lectura a otros pares. Algo que nos ha servido, que me ha servido a mí y también le ha servido a otros doctorandos, que me parece bastante útil, son los grupos de escritura. ¿Sí? Son en general grupos de 3 o 4 personas, pueden ser otros doctorandos, no necesariamente tienen que ser doctorandos, pero pueden ser alumnos de maestría.
en donde uno va compartiendo escritos, avances de la tesis, un par de páginas, artículos para alguna conferencia, artículo para una revista, y se van devolviendo estilo revista entre ellos, ¿sí? Y es un espacio de confianza. ¿Por qué? Porque por ahí uno no le quiere entregar un borrador que está más o menos, que uno sabe que está más o menos a su tutor. Entonces, este lazo horizontal con el grupo de escritura se vuelve un espacio de confianza. Entonces, obliga también a la escritura continua de parte del investigador. ¿Por qué? Porque uno tiene un deadline, tiene una fecha de entrega hacia el grupo, tiene que trabajar hacia ese objetivo. ¿Por qué? Porque son grupos chicos, entonces si uno no trabaja, el grupo entero se cae. Entonces me parece que los grupos de escritura ayudan mucho a lo largo de la tesis y ayuda a tener este ejercicio constante de escritura. Y después uno recibe comentarios de pares. A mí me parece que la conformación óptima es de 4 personas y por ahí tres personas que sean de la misma área y una que no, porque por ahí esa persona que no es de la misma área te puede hacer un montón de comentarios sobre la claridad de lo que uno está escribiendo. Porque muchas veces uno tiene la tesis o lo que quiere decir en la cabeza, pero cuando va al papel no está diciendo exactamente lo que tiene en la cabeza. Y muchas veces personas que no están del área o no necesariamente en el día a día vienen con una mirada fresca sobre la investigación. Entonces los grupos de escritura creo que es un aporte que suma. Es trabajo, por supuesto que es trabajo, pero creo que es algo que suma y bastante. Después, ya lo sabemos, creo que la mayoría de los que estamos acá estamos en ambiente académico. Lamentablemente o no, estamos en un ambiente académico donde publicar, publicar y publicar, pero más allá podemos hacer otro día una charla entera sobre la lógica académica, más allá de eso, creo que es importante los comentarios de los árbitros. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que a la hora de publicar, ya sea un artículo en alguna revista, no tiene que ser la mejor revista del mundo, pero cuando uno postula un artículo en alguna revista, va a recibir comentarios de los árbitros, eso ayuda mucho. Encontrar una revista que tenga un buen fit con el objeto de investigación también ayuda. Entonces va adquiriendo algunas prácticas de la investigación que luego suman mucho hacia la construcción de la tesis doctoral. Otra de las cosas que creo que también puede ayudar es revisar artículos para revistas. Es decir, si uno está en el doctorado, puede trabajar colaborar en alguna revista de menor escala. ¿Por qué? Primero porque te da una exposición a diversidad de artículos. ¿Sí? Uno permite trabajar con diversos temas, uno tiene que dar esas devoluciones de cierta forma, es decir, uno también aprende a escribir leyendo, aprende a escribir académicamente, me refiero. ¿Sí? Y también uno está expuesto a errores comunes. Uno empieza, a medida que empieza a revisar artículos, empieza a encontrar patrones, empieza a encontrar la falta de claridad, la no definición de algunas variables, otra vez pongo estas cosas porque son más de economía, pero empieza a encontrar patrones comunes. Y cuando uno empieza a entrenar el ojo de esa manera, también ayuda mucho a la escritura después subsiguiente. Entonces, postularse para revisar artículos, otra vez, sé que es trabajo no remunerado, por supuesto, porque en general la mayoría de las revistas son no remuneradas, pero ayuda a la escritura subsiguiente. Respecto también a la escritura, entender que es un proceso de avance y retroceso. Hay días donde se escribe mucho y días donde no se escribe nada. Entonces, por eso implica, uno no puede saber exactamente cuál va a ser el día que va a escribir mucho, es decir, no existe el día que vos te levantás y decís, bueno, hoy estoy muy inspirado. Creo que implica que es un proceso continuo. Habrá días donde se escribe un montón, días donde se escribe mucho, pero creo que escribir un poco cada día ayuda a identificar ese proceso. Habrá días, justamente, me refiero al retroceso porque me ha pasado. Escribí un día hasta las 2 de la mañana, te levantás al otro día y decís, esto es horrible, no sirve ni para un posteo de un blog, digamos. Entonces, también tenerse mucha paciencia con eso, ir haciendo una revisión, y también los grupos de escritura creo que sirven un poco para eso. Esto no es tan importante. Después creo que otro de los nexos importantes son las redes horizontales. El doctorado puede ser un camino muy solitario, esa es la realidad. Haciendo una cuenta muy a grandes rasgos, son aproximadamente 5 años. Si uno hace más o menos 260 días al año, más menos, si estoy siendo generoso, por 8 horas de investigación por 5 años, son más o menos 10.000 horas de investigación. Es muchísimo tiempo. Con el mismo tema, por lo cual ensimismarse es muy fácil. Entonces, tejer redes horizontales con otros doctorandos me parece fundamental.
buscar apoyo en otros doctorandos que afrontan los mismos problemas. No necesariamente los mismos problemas académicos, pero sí los mismos problemas de estoy trabado con este punto, no puedo escribir de tal manera, cómo te postulas a tal congreso, cómo voy a, hay alguna financiar para alguna estadía en el exterior. Entonces esas redes horizontales me parece que se vuelven muy importantes para sostener al investigador a lo largo de este proceso, que otra vez es un proceso muy largo. Y hablando con otros doctorandos, los problemas siempre suelen ser los mismos. No encuentro por ahí tiempo donde escribir, hace 2 meses que no puedo escribir nada que me guste, existen otros problemas familiares, porque por eso decía, hacer un doctorado también es una decisión de vida, entonces encontrar esos momentos. Entonces, buscar apoyo en los pares me parece muy importante. Generar esos lazos desde el comienzo, tratar de participar mucho en conferencias y congresos, te obliga justamente a estar escribiendo, a estar escuchando, cultivar esas redes, es decir, ir a esos congresos por ir no suma mucho, pero sí lleva tratar de encontrar congresos afines, hacer algunas preguntas en los congresos y hacer el famoso, como dicen los americanos, el follow-up, el seguimiento de eso. Es decir, bueno, alguien postuló esto, seguir el contacto por mail, por redes, intercambios en redes sociales. De esa manera es ir trabajando sobre esos lazos también horizontales. Creo que las estancias de investigación en el exterior suman mucho, permiten conocer otras instituciones y sobre todo tomar distancia del día a día. Otra vez, como decía, el proceso doctoral, al ser muy libre, también a veces es un poco incierto, es un poco vago. Entonces, tomar alguna posibilidad de estancia en el exterior, de investigación, ayuda a tomar distancia del día a día y a reenfocar los objetivos. También permite exponerse ante otros auditorios, escuchar gente con otros intereses, trabajar con otros investigadores, y también ayuda a extender las redes para el día de mañana, es decir, qué sigue después del doctorado. Entonces me parece muy importante estar atentos a esas oportunidades. La Secretaría de Investigación de la Universidad de Buenos Aires suele financiar estancias de investigación en el exterior. Me parece que suma mucho hacer en algún momento del doctorado alguna estancia de investigación en otra institución. Algunas ideas finales, ya para ir cerrando, que es en media hora que estamos hablando, y ya se van a estar aburriendo de escucharme. El proceso doctoral creo que va más allá de lo académico, implica un crecimiento y una decisión personal. Otra vez, es un trabajo grande de paciencia y manejo de ansiedad. Va a haber momentos muy positivos, momentos muy negativos. Entonces creo que la paciencia se vuelve clave. Y en ese momento es donde creo que la comunicación hacia el tutor y hacia los pares es lo que ayuda a trabajar sobre esos momentos. Después, finalmente, retomo una idea que planteaba al principio. La producción es de carácter individual. El tutor va a acompañar, pero es el tesista quien debe apropiarse del tema en cuestión. Entonces, adueñarse del tema es lo que hace que la tesis vaya para adelante. Estar convencido de lo que uno está diciendo, esa curiosidad que lo llevó a elegir ese tema, sea lo que vaya empujando la tesis en cada momento. Uno se vuelve dueño de su propia creación. Y eso es lo que hace que se empuje. El camino doctoral también es más que una secuencia de artículos. Algunos conciben el proceso doctoral como publicar algunos artículos y que la tesis sea la suma de eso. Me parece que el camino doctoral es mucho más que eso. Uno pasa a ser miembro de la comunidad científica y también debe dar difusión a sus trabajos en otros ámbitos. ¿Sí? Redes sociales, difusión en medios de comunicación. Dar a conocer esos trabajos en otros ámbitos me parece que suma mucho. Y después otra vez, la comunicación vertical hacia el tutor y horizontal ayuda mucho a ubicar las expectativas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? E ir chequeando cada vez que se pueda con el tutor, ir alineando dónde estamos, planes de trabajo, creo que ayuda mucho a llevar la tesis para adelante. Y después, para cerrar, creo que no hay un único camino doctoral, ¿sí? Hay un montón de caminos posibles. La idea de esto era contar un poco qué funcionó para mí y para algunos doctorandos de la Universidad de Buenos Aires cuando reflexionábamos sobre el proceso. Pero creo que al final del día es un camino reflexivo que tiene que hacer cada doctorando de ir encontrando qué funciona y qué no para cada uno. Pero la comunicación es muy importante en ese camino. Y es un camino de prueba y error. Pero la reflexión tiene que ir como parte de cada esa etapa. Bueno, esto funciona, esto no. No sé, por ejemplo, al principio del proceso doctoral, yo hacía mucho, bueno, me levanto temprano. Hasta que en un momento dije, yo la verdad que escribo mejor a las 2 de la mañana. Eso es lo que funcionaba para mí. Entonces, en un momento identifiqué que yo trabajo mejor de noche. Y bueno,
eso funciona para mí. No al principio que, bueno, uno lee cualquier libro, sí, a la mañana son más productivos. Bueno, en un momento identifiqué que para mí eso funciona mejor. En un momento, no sé, en mi caso, una vez que hice muy bien el recorte, yo trabajé en mi proceso doctoral sobre cómo los commodities, la soja, el trigo y el maíz, alimento, se convirtieron en los últimos años más en un activo financiero, más parecido a una acción, un bono, que propio alimento, y cómo eso cambió algunas dinámicas de precios. Ir haciendo ese recorte hasta encontrar la ventana temporal ayudó mucho a mover la tesis para adelante. Y publicar artículos en el medio, hay artículos en revistas mucho mejores y artículos en revistas mucho más chiquitas, pero todas contribuyeron hacia el camino de la tesis. Y algunos de los comentarios de los árbitros de esas revistas fueron preguntas incluso del jurado de tesis en la defensa. Entonces, también fue muy importante ese camino de publicación e ir encontrando aportes en distintos lados. Hasta acá estamos con la charla. Yo les agradezco. Otra vez, mi mail está abierto. Agradezco a la doctora Casparri por proponerme hacer este ejercicio reflexivo junto a ustedes. Si quieren, abrimos a preguntas, más que preguntas, reflexiones, como les decía, era más un recorrido y plantear algunas cuestiones. Abro en el chat para abrir el micrófono y si quieren intercambiar algunas ideas y que no me sienta tan solo hablando de este lado desde la virtualidad. Así que si alguno quiere, me levanta la mano o hace algún comentario en el chat y abro el micrófono para intercambiar ideas. Adrián, gracias por romper el hielo. Sí. Te hago una, aprovechando que no preguntaba a nadie, así podía hacer una pregunta por ahí más básica. Yo estoy recién empezando y me interesó que dijiste que tenías un codirector, ¿no? Sí. Intuyo porque tenías no sé si tu directora fue Casparri o si tenías alguien. ¿Por qué hiciste uso de esos, tanto de director como codirector? ¿Cómo fue la dinámica y en qué te ayudó tener dos personas? ¿Me explico? Sí, correcto. Te agradezco la pregunta, Adrián. Esa elección tuvo que ver con el recorrido académico que yo hice. Como te decía al principio, los antecedentes, yo hice la maestría en gestión económica y financiera de riesgo en la facultad, y ahí fue el doctor Esteban Otto Tomás, que fue mi codirector de maestría, fue quien me dirigió mi tesis de maestría. Entonces, originalmente hicimos el camino de la tesis de maestría, que fue Otto quien la dirigió, y en ese momento Otto me dice, bueno, creo que está bueno que por ahí pienses en hacer el doctorado, pero me parece que la doctora Casparri te puede aportar mucho. Entonces, cuando hicimos una reunión los tres, decidimos que la doctora iba a ser quien dirigiera, y Otto como codirector, porque ya venía trabajando conmigo en la tesis de maestría. Entonces, no era empezar de cero en el momento, cuando ya me senté el primer día de la tesis doctoral, me paré sobre mi tesis de maestría. Entonces, venir trabajando con Otto como director me ayudó mucho después del primer día de seguir con ese envión y seguir trabajando. Por eso también es cierto que cuando yo arranqué a trabajar, yo ya tenía cierto recorte de bibliografía que ya tuve, que obviamente amplié en la tesis doctoral, pero por mi recorrido no fue como desde el día cero, no fue desde el punto inicial. Así que después esa dinámica, cómo funciona con el director y el codirector, por eso insistía mucho con la comunicación. Al final del día, quien dirige es el director, quien para mí es el que tiene la última palabra. Pero es muy importante esa dinámica de tener una comunicación aceitada entre los tres, que no haya, por ejemplo, uno diciendo A y el otro B, que a veces suele confundir también al tesista. Es decir, ¿puede uno estar diciendo A y el otro estar diciendo B? Sí, seguro. Pero en algún momento está bueno tener una reunión
y ver cómo avanzamos hacia eso. A mí, en particular, me sirvió mucho tener una directora como Casparri y un codirector. ¿Por qué? Porque por ahí la doctora me guiaba mucho más en los temas generales, o en los temas de, mirá, este capítulo conceptualmente debería ir para acá, y por ahí Otto estaba más en el párrafo 4 no tiene mucho que ver con el 2 o deberíamos reforzar esta idea. Entonces, servirme de las virtudes de cada uno, en mi caso, ayudó mucho. ¿Y el No sé si proceso de plan de tesis, quién te lo aprobó? lo aprobó el consejo en la facultad. O sea, me lo aprobaron ambos, por supuesto, tiene que estar firmado por ambos. Ah, ok, o sea, vos ya tenías director, codirector, y ellos Claro, dos primero son los que dieron el ok de... correcto, correcto. Y ese es un proceso, ¿te pareció un antes y un después el tema del plan de... Yo estoy justo en esa instancia y sé que para mí es decisivo cuando te aprueban el plan de tesis, ¿no? Sí, sí, es decisivo, pero no definitorio, diría. Perdón, Adrián, ya sigo. Quiero darle un segundo la palabra a la doctora Casparri, que pudo ingresar. Doctora, Ay, no sé si puedo entrar. sí, ahí está, la estamos escuchando, doctora. Doctora, creo que tiene que activar el micrófono, doctora. Ahí está. ¿Ahora me escuchás? Sí, perfecto, la estamos El plan de escuchando. tesis se elabora y tiene que estar presentado con la conformidad del director, ¿no es cierto?, de la tesis. Pero eso se ingresa por medio de la secretaria de doctorado, que soy yo, y va a la comisión de doctorado según el tema que elijas. Pero allí se manda a evaluar por un evaluador externo ese proyecto. Si ese proyecto es aprobado, entonces se comunica y se sigue con él, que va a ser la base de su tesis. Ese puede ser observado, adecuado, o ampliado, o rechazado. O sea que tiene un proceso, no solamente que tiene que ser elaborado por el candidato con conformidad de su director, sino después tiene una evaluación externa. O sea, no es como una maestría, sino que es la base después de la tesis doctoral. Lo que sí, aunque esté aprobado, después con el desarrollo de la tesis, en algún momento, por algún inconveniente o por alguna observación, puede ser ampliado. Ok. Ese es el proceso que se sigue. Gracias, doctora. Darle también la bienvenida. Había arrancado y no la había saludado. Agradecerle por el espacio y por la idea de la charla. Tenemos casi 70 personas, así que más que contentos por eso. Voy contestando algunas. Ahí voy a los que habían levantado la mano. Voy a contestar algunas de las preguntas que habían dejado acá en el chat. Me preguntaban por las experiencias de investigación en el exterior, cuánto tiempo duraron y de qué se trataban. Voy a centrarme, hice 3, la última fue en la UNAM, en México, en el Departamento de Economía Agropecuaria, otra vez dado que mi tesis versó sobre esos temas, y ya lo veníamos trabajando hace muchos años, identifiqué que en la UNAM tienen todo un Departamento de Economía Agropecuaria, y yo había hecho un desarrollo bastante importante sobre la modelización de precios de la soja en Argentina, y México es un gran importador de maíz de Estados Unidos, que determina bastante de los precios domésticos mexicanos. Entonces me parecía importante poder ver si lo que estábamos estudiando para Argentina también aplicaba para otros países o si solamente se circunscribía en Argentina. Entonces, a través de una beca de la Secretaría de Investigación, estuve casi 2 meses en México este año. Después, en la Universidad de Extremadura en España el año pasado, también parte de la tesis versaba sobre el impacto climático, el impacto del clima extremo sobre el cultivo de soja. Y en la Universidad de Extremadura en España tenían algún problema parecido, pero sobre el ganado ovino. Entonces, ambas estancias fue tratar de aplicar algo que yo ya había desarrollado un poco para mi tesis, si funcionaba dentro de otro campo. Y la lógica de esas estancias fue después publicar algún artículo que no necesariamente alimentaba la tesis, pero que era una ampliación de la tesis hacia otros temas. En este caso, en la Universidad de Extremadura con el ganado, y en México con la aplicación al caso del maíz.
Después hice una estancia un poco más larga en MIT, que fue un programa de especialización. Es un poco más largo, pero me parece que el ejemplo más concreto es el de los otros dos. Fernando Hammond, te vengo la mano, te habilité el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a la doctora Casparri también, un gusto. Muy interesante lo que presentás. Yo estoy en la etapa de que he concluido con la elaboración de mi plan de tesis doctoral. Y lo que te quería preguntar es cómo manejaste el tema de la etapa posterior, ya cuando empezás a desarrollar el plan de trabajo, y empezás a trabajar en el campo, y a ampliar, y a trabajar el índice y demás. ¿Cómo fuiste ajustando ese plan ahí? ¿Con qué desafíos te encontraste? Porque obviamente me imagino que cuando empezás a andar y a caminar el tema, vas recalculando algunas cuestiones que por ahí originalmente cuando hiciste el plan presuponías, digamos, ¿no? Y si puedes hacer alguna mención breve a cómo fue tu experiencia defendiendo tu tesis en la etapa de exposición. Muchas gracias, Gonzalo, muy bueno. Gracias, Fernando. Sí, me parece que lo importante es guardar cierta flexibilidad, es decir, el plan de tesis es importante, pero no es que uno se está casando con el plan de tesis. Es decir, también puede ser flexible en alguna de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque uno cuando hace un plan, no quiere decir que el plan ese se va a cumplir al 100% después. ¿Por qué? Porque uno planteó un plan, planteó una idea, planteó una hipótesis, planteó un objetivo, pero cuando uno va avanzando, va leyendo, va trabajando, va investigando, va a una conferencia, esos objetivos a veces se vuelven un poco maleables. ¿Por qué? Porque reconoce que o no eran posibles, o sí eran factibles, o quiso ampliar, o quiso cambiar. Respecto a la decisión del índice y hasta dónde ir con cada tema, creo que ahí es muy importante otra vez el aporte en este caso fue mi tutora, la doctora Casparri, pero el codirector también, de ir trabajando sobre borradores. ¿Por qué? Porque creo que si uno no pone un corte en algún momento, siente que siempre el capítulo es insuficiente. Entonces, casi por definición, uno dice, no, siempre me falta, pero siempre, no sé, cuando otra vez hacía la caracterización del agro en Argentina, bueno, pero si no hablo de cómo empezó la soja en Argentina, no es suficiente. O no, pero entonces si no hablo de cómo se cambió soja por maíz, no es suficiente. Y en algún momento decís, bueno, pero al final se vuelve una tesis agropecuaria. Entonces, ahí estaba bueno ese intercambio a medida de ir haciendo borradores con mi directora o con mi codirector, que me decían, no, bueno, vos estás haciendo una tesis en economía, en administración, que mira estas cuestiones. Acá es el recorte, olvídate eso. En todo caso, será un pie de página, ver tal tesis o citar tal cosa. Entonces, esos recalculando de alguna manera con el codirector y con la directora, pero también con los que iban leyendo a la par de otros doctorandos también sumaba mucho. Y finalmente la experiencia de defensa en mi caso fue muy buena. ¿Por qué? Creo que haber presentado mucho en congresos y en conferencias me ayudó muchísimo. No quiere decir que no estaba nervioso, estaba súper nervioso. De hecho, no sé, uno de los jurados era de España y el Skype no andaba ese día, 10 minutos antes. O sea, obviamente estaba nervioso como está cualquiera que va a defender una tesis. Pero haber hecho el ejercicio de haber presentado en congresos y de haber presentado ante distintos auditorios me parece que me dio un activo importante para que en la defensa poder pararme con confianza con mi tema. Y al final del día, haber publicado artículos sobre ese tema también. ¿Por qué? Porque los artículos es la validación de la comunidad científica de lo que vos hiciste. Entonces yo ya sabía que cuando llegué, la comunidad científica había validado lo que hice. Obviamente la tesis tiene otro aporte y es una instancia nueva de validación. Pero me había parado sobre eso. Y entonces el camino recorrido con los artículos creo que fue importante para llegar a ese momento de defensa sintiéndome confiado. Y después otra vez, la presentación en los congresos también ayuda mucho a que uno pueda hablar en público, que es un activo no menor, que realmente para cualquier investigador es importante hablar en público y transmitir lo que quiere decir, porque si no la investigación queda en un artículo o queda adentro de la facultad. Creo que también el objetivo último es que la investigación llegue a otros lados. Y la presentación de eso creo que ayuda un montón. Denme un minuto, que dice Zapatet, creo que ahí va. Sí, no tenía tu nombre y no quería... Ahí te habilité el micrófono. Hola. ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal?
Sí, Zapapet dice Marcelo es mi nombre. Ah, está, Marcelo, gracias. Zapapet es mi mail, se ve que quedó ahí puesto. ¿Cómo andás? Bueno, qué joven, ¿no? La verdad, me siento un anciano al lado tuyo, pero bueno. Yo también estoy doctorando, pero bueno, no quería hablar de mí, sino preguntarte si este interesante PowerPoint que hiciste lo podés compartir. Sí, claro, claro, claro. Después lo mandarás por mail, supongo. Sí, No sé. sí, por eso les había pedido también el mail. Yo ahora, después de la charla, también la estaba grabando para subirla a YouTube y circulo la presentación y el link al video. Bueno, y un poco jocosamente fuera de tema, dado que me decís que sos experto en commodities como activos financieros y demás, me ofrecieron invertir en el fondo de inversión a DBLIC. ¿Qué hago? ¿Lo conoces? Bueno, perdón, no, te cedo la palabra, era por el PowerPoint, te cedo la palabra. Muchas gracias, Marcelo. Edison. Sí, buenas tardes con todos. Edison Olivero Arias les saluda desde Guayaquil, Ecuador, doctorando de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Economía. Primero, felicitando a la doctora Casparri por la organización de este magnífico evento, ¿no? Y felicitándote a ti, Gonzalo, excelente charla. La inquietud que yo tengo es, cuando nosotros empezamos un trabajo de investigación, lo hacemos siempre identificando un problema y seguido a eso trazamos el objetivo general y varios objetivos específicos. Mi inquietud es, porque siempre en el plan de tesis nos piden cuál es el aporte científico. Te pregunto, Gonzalo, ¿en qué momento tú encontraste esa contribución o ese aporte científico que te permitió a ti elaborar tu plan de tesis y terminar con éxito tu tesis? Creo que había igual terminado. No sé si lo perdí a Edison. Hola, Edison. Bueno, igual voy respondiendo, total queda en la grabación. Creo que ahí vuelvo un poco a cómo había arrancado con el tema de los antecedentes y por qué no había puesto arbitrariamente ahí que había trabajado como consultor de empresas agropecuarias en algún momento, antes de empezar el doctorado. A la par que estaba haciendo la maestría en gestión económica y financiera de riesgo, trabajaba asesorando en riesgo de precios a empresas de commodities. ¿Qué es esto? Bueno, empresas que siembran soja o maíz y la van a cosechar en 6-7 meses, tienen un riesgo de precio. Precio que en realidad el problema es que el precio baje para el productor, el consumidor, que el precio suba. Entonces para eso se usan algunos instrumentos financieros como para estabilizar el precio. Hay un montón de supuestos en los modelos económicos, y hay un montón de cosas que uno asume sobre los precios, pero la verdad que en la praxis, en el día a día, cuando uno abría estas pantallas de precios y veía que los precios se comportaban de cierta manera, en el día a día, un poco en la praxis iba viendo que había algo ahí que no funcionaba con el tema de los precios. Es decir, órdenes que aparecían, órdenes de compra, órdenes de ventas que se ponían y se cancelaban en microsegundos. Es decir, un montón de los supuestos que uno veía en los libros de economía sobre el comportamiento de los precios, si uno miraba varios días seguido la pantalla me refiero a los mercados de compras y de venta, decía, acá hay algo que no está funcionando. O incluso si uno miraba, por ejemplo, espérenme un segundo que lo debo tener por acá. Quiero mostrar algo. Es decir, si uno miraba, por ejemplo, qué pasaba con los precios de los commodities, hasta el año 2004 se comportaban de una manera, es decir, simplemente con mirar una serie de precios y después del 2004 en adelante, uno ahí observaba ya que había algo que había cambiado, que no necesariamente era lo mismo. Entonces eso empezaba a darnos ideas de que había alguna contribución para hacer en ese sentido. Ahí estoy buscándole los gráficos que me ayudaron a tomar esa decisión. Pero es decir, para responder un poco la pregunta concreta de Edison, creo que ahí la praxis diaria ayudó mucho a decir, bueno, acá hay un problema y acá hay una contribución para hacer. Ex ante uno no sabe exactamente cuál va a ser esa contribución. Claramente está
podría haber sido, o que al final podría haber sido la contribución, encontrar que los mercados venían funcionando bien, por decirlo de alguna manera. Déjenme... Ahí. Este es un seminario que di en UNAM. Como ven, estoy usando un layout parecido, pero déjenme mostrarles acá. Por ejemplo, esta es la serie de precios internacional, la cotización internacional de la soja y el maíz, desde el año 1968 hasta el 2004. ¿Sí? Si uno mira esta serie de precios y la piensa en términos econométricos o en términos estadísticos nada más, uno sabe que esto es un proceso de reversión a la media. Básicamente, ¿qué estoy diciendo? Si yo saco el promedio de esto, cuando estoy por arriba está caro, cuando está por abajo está barato. ¿Por qué? Porque siempre más o menos se mueve en un promedio. Esto era hasta el año 2004. Cuando voy del año 2004 para adelante, toda esa serie de precios se rompió. Y empezó a tener tendencia, empezó a tener incremento de volatilidad, un montón de cosas raras que empezaron a pasar en el mercado de commodities. Entonces, mirando estas series de precios y trabajando en la diaria con esto, ahí es donde surge esta idea de, bueno, acá hay algo para aportar, y me parece que esa ida y vuelta entre la práctica y la reflexión que podemos hacer desde el lado académico, creo que eso suma mucho. Por lo menos de ahí surgió un poco mi camino. Otra vez, como dije al final de la presentación, creo que no hay un único camino doctoral. No, definitivamente no hay un único. Pero en mí funcionó mucho mejor yendo a la praxis, reflexionando y volviendo a la academia. Por lo menos en mi caso fue lo que funcionó. Gino, veo ahí que tenías la mano levantada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias. Excelente exposición vivencial. Yo creo que nos alimentas e incrementas los hábitos de discernimiento de cada uno, que estamos en este proceso para llegar al éxito como tú lo has podido conseguir de doctorarte. Yo soy de Guayaquil, Ecuador. Soy doctorando de la UBA, a cual me siento orgulloso porque veo que cada vez la UBA mejora en sus rankings del QS y ya veo que está en el ranking 66 a nivel mundial, lo cual eso nos pone orgullosos a todos los que estamos haciendo nuestro doctorado en dicha casa de estudio. Asimismo, agradezco a la doctora Gasparri por darme la oportunidad de hacer el doctorado en esta importante institución académica, la cual me siento orgulloso pertenecer a ella. Asimismo, he podido, lógicamente, desempeñarme desde el punto de vista de la academia. Actualmente yo soy decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Cotec, en Guayaquil, Ecuador. Y en las últimas elecciones seccionales fui candidato a alcalde de Guayaquil, en la ciudad más importante del Ecuador, financiera y económica, que es Guayaquil, como tal. Pero quería compartir en breves rasgos mi experiencia, porque el buscar, inteligenciarse, investigar y publicar artículos científicos, como tú lo mencionaste acertadamente, Gonzalo, te va volviendo un experto en la materia, por así expresarlo, ¿no? Y te va ayudando a sentirse con mayor confianza. Y a mí me ha servido en el contexto que me mantengo en términos de la academia, como en las posiciones que he aspirado de elección popular. Porque me ha llenado de conocimiento, de investigar, estar presente, buscando hasta crear nuevos conocimientos, nueva ciencia, por así expresarlo, ¿no? En términos de la administración pública, que es mi doctorado como tal. Pero quería hacer una reflexión y consultarte en términos de la defensa como tal. Presumo que al momento que uno se reviste de la investigación continua, porque a medida que uno va investigando, va adentrando en ese mundo de descubrir, lógicamente, lo que está en el mundo científico. Uno se adentra a estas comunidades epistémicas y hace redes académicas de estudio, estancias en el exterior, o aplica en congresos científicos, o capítulos de libros, o artículos científicos, etcétera. Pero eso hace que te vuelvas un especialista en la rama. Entonces, así mismo, con la guía del director, tú puedas lógicamente ir como un carro, alineándote hasta que llegues a la meta. Presumo, no he tenido la oportunidad de llegar a la defensa todavía, porque estoy en la construcción de la tesis. Al momento que uno está en la defensa, me imagino que estás revestido de tanta confianza por la investigación que has hecho,
que eres un perito y un especialista. Entonces, me imagino que eso te debe llenar de confianza per se como tal para que puedas sustentar tu teoría, porque tú estás creando una nueva teoría, por así expresarlo, con un aporte científico que tú eres el único que lo puede defender, porque te has investigado durante 4 o 5 años y como tal eres un perito y en teoría nadie más puede estar al término de la investigación profunda que has realizado para efectos que pueda lógicamente sustentarla como tal. Entonces yo creo que de esa premisa uno puede estar, digamos, convencido y estar seguro de lo que uno vaya a expresar. Porque claro está que en ese escenario, me imagino, como todos en la vida, podemos estar nerviosos, pero esa seguridad, me imagino que uno la va a tener en virtud de lo que ha investigado, de lo que ha publicado, como tú lo has manifestado, y el tribunal se va a dar cuenta en el desenvolvimiento, en la seguridad, en el conocimiento, en la defensa y en el rebatimiento de los criterios por parte de las preguntas de los que están en el tribunal, que uno ha podido llegar a un nivel de conocimiento investigativo para efectos de llegarse a doctoral. De tal manera que desde esa reflexión quería compartirla y escuchar tu criterio, a ver si que estamos en sintonía o de pronto hay algo nuevo que tengamos que efectivamente prepararnos para aquello, ¿no? Muchas gracias, estimado Gonzalo, y un saludo a la distancia a todos los doctorandos y a mi querida tutora y directora que está también en la conferencia, que es la doctora Nora Gorrochategui, y a nuestra querida doctora Casparri, que le mando también un saludo fraterno desde Guayaquil. Gracias. Muchas gracias, Gino. Yo no puedo más que acordar con tu comentario, porque, digo, es el momento cúlmine, ¿no? Es el momento de la defensa, es el momento donde uno tiene ese espacio para realmente defender lo que investigó. Y por eso yo al principio de la charla insistí un poco con esta cuestión de adueñarse del tema, como acá decimos en Argentina, apropiarse del tema, es decir, bueno, este es mi tema, yo hice este recorte, yo tuve la libertad de elegir este tema, quise elegir este tópico y me apropio de eso. Y este es el momento de la defensa donde yo puedo ir y decir, esto es lo que investigué, esto es lo que conseguí, estos son mis resultados, y confío en ellos. Porque al final del día bueno, yo confío en esto que estoy diciendo. Por eso, si bien obviamente son nervios naturales y normales de cualquier instancia de exposición, pero es un momento muy, muy lindo y muy emotivo, porque uno está defendiendo la investigación que hizo durante bastante tiempo. Así que estoy de acuerdo con vos, creo que es un momento, y por eso vuelvo otra vez a la idea de apropiarse del tema al principio de la investigación. Convencerse que eso es lo que te gusta, eso es lo que querés hacer, porque lo vas a hacer bastante tiempo, y te vas a volver un experto en el tema. Por eso también ponía un poco una cuenta casi jocosa, la de la cantidad de horas de investigación, pero es un poco así. Uno le dedica casi 10.000 horas a esa investigación. Lo más probable es que te vuelvas un experto en esa área de investigación. Entonces, nada, agradezco, Gino, el comentario y ojalá que estemos en contacto. Víctor Caicedo. Sí. Sí, ahí está. Hola, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, voy a hacer una pregunta corta para no ocupar tanto tu tiempo, que de verdad que ha sido de mucha utilidad. Tiene que ver con el acceso al material, a las revistas. No todas las personas estamos todo el tiempo en ámbitos académicos, con lo cual acceder al material de valor es complicado para algunos. ¿Qué sugerís vos en este caso? Porque llega un momento en que la mejor información está restringida para mí. ¿La universidad tiene alguna opción para nosotros? Sí, es decir, uno hace la investigación adentro de algún marco institucional, por lo cual sugiero fuertemente usar los ámbitos universitarios, y muchas veces uno tiene acceso a esas revistas a través de la conexión propia de la facultad. Por ejemplo, si uno va a la sala de computación hablo de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias y Economía, que es desde donde puedo contar mi experiencia. Si uno se conecta de cualquiera de las computadoras de la universidad, a través de ahí puede acceder a un montón de revistas que no podrías acceder desde tu casa. ¿Por qué? Porque la revista detecta el IP de la facultad. Por lo cual, sugiero hablar claramente con cada institución y tomar la ventaja de
las conexiones que cada universidad tenga. Por ahí acá me puede ayudar un poco más la doctora, o veo que está Inés también, García Fronti, pero me imagino que esa es lo que yo contestaría, por lo menos. Creo que ese es el camino que haría. Doctora, ¿no? Casparri, creo que es. Doctora, creo que tiene que activar el audio. Yo lo activé acá. Doctora, creo que tiene que activar ahí, en su pantalla, doctora. Ahí está. Sí, que se aproxime a la biblioteca y hable con el jefe, que es Imuro, o con alguien de allí, que lo van a asesorar. Sí, puede tener, siendo alumno del doctorado, acceso a otras bibliotecas para la consulta pertinente. Perfecto, gracias, Gracias. doctora. Sí, Sebastián. Sí, ahí en la biblioteca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Todo bien. Gracias por la charla. Te cuento, también hay, en la biblioteca, si vas y preguntas, te dicen cómo setear tu máquina para poder tener acceso desde tu casa a ese tipo de información. No solo tenés que ir a la biblioteca, Claro. lo puedes hacer desde tu casa, pero tenés que ver cómo setear bien todos los datos que te dan ellos, cómo ponerlos en el Chrome o en el Explorer o en el programa que uses, y lo puedes hacer desde tu casa. Y otra cosa también muy buena que tiene la facultad, que por lo menos a mí me sirvió mucho, ellos también te hacen búsquedas de temas. Si vos le pedís, ellos te hacen una búsqueda y te mandan un montón de material que después vos verás que te sirve o que no. Pero es muy, muy práctico porque te agiliza mucho la búsqueda de material. Perfecto. Excelente, Sebastián, gracias por el aporte. Sí, Inés, ahí te activé. Ahí está. ¿Qué tal? Y también con respecto a la bibliografía, quería comentar que muchas veces en las revistas, las de suscripción más caras que quizá no están tampoco compradas en la facultad o en la UBA, los artículos recientes o determinados artículos quedan libres. A veces quedan libres para siempre por un momento. Entonces, cuando vos vas armando la tesis, vos ya tenés tus revistas favoritas, es probable que haya un top 3, 5, 10, que sean las típicas que tenés que tener sí o sí, y tal vez algunas están en la suscripción de tu universidad y otras no. Entonces vos seguís la revista, más allá de que algunas puedas comprarlas por dinero, obviamente, a veces quedan en cierto modo libres, o también ciertas versiones que son los borradores o las versiones draft anteriores a la publicada, están libremente, siempre hablando todo de versiones legalmente disponibles, podés acceder a esas. Digo, como para tener también más posibilidades, porque a veces la revista no está pagada la suscripción, entonces para que no te quedes afuera, ¿no? Eso. Ahí yo consigo muchas también, a veces que están de las revistas que no tenemos suscripción, y bueno, cuando son nuevas lo podés conseguir. Gracias. Gracias, Inés. Creo que me queda una pregunta. Está como Huawei Mate. Sí, ahí te activé. Hola. Sí. Hola. Sí, bueno, no puse mi nombre, sino que quedó grabado el... No hay problema. ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. Yo también soy doctorante y me parece para mí una cuestión que estoy igual trabajando con mi tutora, pero que ustedes que quizá tienen un poco más de experiencia, mi propuesta se basa en elaborar un modelo en mi área de ciencias económicas empresariales. Entonces, yo quiero elaborar un modelo identificando una problemática de un sector económico para poder justamente proponer ese modelo. Entonces, en este sentido, considerando que como opción puedo presentar una tesis en artículos científicos, aproximadamente unos 3 artículos científicos, quisiera, desde su punto de vista, que me digan cómo podría dividir esa investigación y en estos artículos científicos para justamente poder abordar esta propuesta que tengo, ¿no? Que nace desde una problemática que existe en un sector económico. Gracias. Sí. Bueno, creo que es un poco amplia la pregunta, digo, para responderla debería tener un poco más de información. En principio, como decía, creo que trataría de primero
buscar bien qué es lo que hace el modelo, qué es la pregunta de investigación que se quiere responder. Seguramente hay varios objetivos en ese plan de tesis, entonces por ahí a veces la mejor forma es que distintos artículos vayan contestando alguno de esos objetivos, tratar de ir partiendo, o sea, si por ahí toda la investigación es el modelo y demás, por ahí, bueno, ir haciendo particiones más chiquitas del modelo, o ventanas temporales, o ir controlando por distintos factores, y después ir o probando un modelo, no sé, otra vez hablo desde econometría, que es un poco lo que más conozco, probar algún tipo de clasificación, o algún tipo de modelización, y después cambiarla por alguna otra. Es un poco el camino que yo probaría, después viendo si está bien especificado el modelo. Esas son algunas de las cuestiones que yo vería para desarrollar, pero otra vez, por ahí no puedo dar una respuesta más específica porque debería conocer un poco más. Bueno, siendo las 7:10, creo que ya les he sacado un montón de tiempo. Me quedaba una pregunta. Fabián, creo que vos te habías levantado la mano. Perdón, sí, te vi y... Sí. A ver ahí. No. En un momento había agarrado. Bueno, si querés... Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Gonzalo, felicitarte por la exposición clarísima y un gran aporte para lo que estamos en algunos de estos procesos, en alguna de las etapas del proceso. También quisiera agradecer, porque para los que estamos lejos de la facultad, nos vivimos en Buenos Aires, estos espacios que la pandemia y el encierro nos ha generado, la verdad que son de un aporte enorme y nos acerca muchísimo. La verdad que valoro enormemente que esté este espacio. Te agradezco a vos, a la doctora, a la Secretaría en general. Mi pregunta es concreta. Yo tengo esas crisis existenciales de cuando escribo y digo, ¿qué tan ordenado o desordenado fue tu proceso de escritura? En el sentido de, yo hago lo mismo, 2 de la mañana, estoy escribiendo, pero a lo mejor escribo algo que no sé en qué capítulo va a ir, digamos. ¿Eso te pasó o fuiste, no creo que me vas a decir que fuiste ordenado, pero es para compartir, para hacer la catarsis, digamos, ¿no? Por eso, sí, por eso al principio lo planteaba más como un espacio de reflexión más que de preguntas y respuestas. No te voy a mentir, el proceso de escritura fue completamente desordenado. Uno va escribiendo cosas que cree que van a un capítulo y después no van a ir, otra vez, a veces la lógica de los capítulos, hay una lógica general de escritura de la tesis y hay una lógica interna de cada capítulo. Entonces, a veces esas lógicas internas también tienen que tener coherencia con las lógicas externas general de la tesis. No es fácil, por eso lo ponía un poco en retrocesos y avances. Yo sí soy de la idea de que no se tira nada. ¿Sí? Un poco con la escritura soy como con la comida, no se tira nada. Es decir, puede que no esté en la tesis, pero puede haber un artículo ahí, puede haber una escritura futura, una ponencia. Es decir, por ahí a veces escribiste algo a las 2 de la mañana que después no tiene mucho sentido en la tesis y después me parece que es un ejercicio interesante para hacer uno de saber reconocer esto acá no va o esto es de más, pero ir guardando y clasificando las cosas. Clasificando, etiquetando, tener alguna forma de decir, bueno, no sé, este escrito, estas 2 hojas, toqué estos temas, etiquetarlo de alguna manera que después pueda salir mañana y decir, che, a ver, hoy me sirve esto. No sé, a mí a veces me pasa, hicimos un trabajo con Otto y la doctora hace 7 años sobre clasificación de carteras de acción, sobre metodologías de elegir carteras óptimas. No trabajé más con ese tema. Y el año pasado un tesista vino y dijo que había encontrado ese archivo que yo pensé que estaba mal escrito y demás, y después lo retomamos y el alumno lo tomó como parte de su tesis, después lo escribió bien y demás. Entonces, creo que todo sirve, no todo sirve para la tesis, pero todo sirve en general después. Después uno tiene que ser lo suficientemente cauto para saber para qué público es para cada cosa. Por eso también un poco ponía lo de buscar otros ámbitos, porque a veces uno escribe cosas que no necesariamente tienen un aspecto académico. Entonces por ahí es interesante por ahí tener un blog, un medium, alguna cosa donde uno descarga algunas ideas, que eso después alimentarán algún artículo. Uno las descargó ahí, las tiene en la primera piedra, alguien viene y las comenta. También hay que tener cuidado porque a veces uno puede tirar alguna idea copada ahí y se la puede llevar a alguien, por supuesto, hay que ser inteligente también, pero
Pero me parece que eso es una forma también de decir, bueno, ir encontrando la escritura de esa forma. Pero bueno, otra vez mi proceso fue completamente desordenado con la escritura, no te lo voy a negar. Pero sí, esos procesos intermedios de borradores de que lo vayan leyendo tanto mi tutora como pares, eso sí ayuda un poco a decir, esto va, esto no va, o no entiendo bien este capítulo, bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, ahora sí, creo que siendo 7:15 más que suficiente. Les agradecemos un montón la presencia y el tiempo, y esperemos armar alguna otra prontamente. Muchas gracias.